la Red de Áreas Conservadas de Venezuela le damos la bienvenida a todos. Eh, a diferencia de las áreas protegidas, que son espacios naturales reconocidos, dedicados y gestionados por el Estado para la conservación a largo plazo de la naturaleza, las áreas conservadas son espacios naturales privados, comunitarios e institucionales dedicados a la conservación de la biodiversidad. La Red de Áreas Conservadas de Venezuela es una iniciativa voluntaria de conservación de espacios naturales y estamos constituidos en una red de trabajo que busca promover la educación, la sensibilización, la concientización, el disfrute y el aprovechamiento sostenible de las áreas naturales que se encuentran en la red para así potenciar esa labor ciudadana a través del establecimiento y gestión de las áreas conservadas. El trabajo en red para la conservación es una actividad social en la que profesionales y activistas se reúnen para compartir información, formar relaciones de trabajo, desarrollar oportunidades de alianzas, colaboración y búsqueda de nuevas ideas potenciales, estableciendo así una articulación para poner en contacto a dueños de áreas y organizaciones con posibles aliados y colaboradores, uniendo a dueños de tierra, organizaciones conservacionistas, activistas y profesionales de distintos niveles de madurez y experiencia, con personas que buscan iniciarse en el camino de la conservación de áreas privadas, institucionales y comunitarias. La Red de Áreas Conservadas de Venezuela es la única iniciativa de este tipo existente en el país y actualmente cuenta con 50 áreas conservadas debidamente registradas que protegen 43.000 hectáreas aproximadamente y agrupa más de 100 miembros, incluyendo organizaciones profesionales y activistas. Bueno, dicho eso, tienes el micrófono encendido, Daniel. Vamos a... Ok. Eh, Le voy a dar la palabra a la doctora Anaya Carrizo, eh, quien es la autora del manual sobre la reserva de medio silvestre y es una de nuestras asesoras jurídicas en la red de áreas conservadas de Venezuela. El micrófono es suyo, Anaya. Ok, muchísimas gracias, José Ramón. Si sos tan gentil, para darle las bienvenidas, vamos a ir ya ubicándonos en el contexto de la presentación que vamos a hacer para que la gente vaya conociendo de dónde surge esta iniciativa. De verdad que súper agradecida con los presentes y particularmente agradecida con José Ramón, su colaboración como coordinador de la red. Y de dónde surge, pues ya un poco entrando en materia de Disculpa, de este Anaya, manual. se ve la Sí, sí, presentación? sí, sí, se ve bien. Perfecto. Ok, puedes pasar puedes avanzar. ¿Y? Ok. Adelante, Anaya. Ok, puedes avanzar puedes avanzar. Avanza la presentación. Ok. Eh, Vamos a la siguiente. Ok. Entonces, como les comentaba, bueno, he agradecido a José Ramón su labor incansable frente a la red de áreas conservadas y a este agradecimiento, pues también hay que sumar el esfuerzo importante para la materialización de este documento, que es un proyecto científico que está inserto en un proyecto más grande de gestión, llamado así, gestión basada en evidencias de la biodiversidad. Este proyecto está siendo impulsado por Biodiven y como iniciativa lo que se busca es la realización de diagnósticos con criterios técnicos que respalden la toma de decisiones efectivas para la gestión ambiental del país. Importante resaltar que el esfuerzo, pues,
es un aporte estratégico a la labor que se está haciendo desde la red y es un aporte adicional a cualquier particular que de manera voluntaria desee acercarse al tema de la conservación. Por esto agradecemos vuestra participación, que está orientada al intercambio constructivo de conocimientos y saberes para consolidar esta red de trabajo en favor del patrimonio natural. Ya bien lo resaltaba José Ramón. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a dar inicio formal para presentarles el producto de este instrumento. Próximo. ¿Sí? Por favor. Ok. ¿A quién va dirigido el manual? El manual está concebido como un instrumento práctico para propietarios y productores interesados en hacer conservación de manera voluntaria. De esa manera, el objetivo del manual es ofrecerles a esos propietarios, a esos productores, una herramienta que oriente la toma de decisión para hacer conservación voluntaria, mediante el aporte de criterios técnicos y una guía administrativa que le permita identificar las áreas potenciales de reserva que pueden haber en sus espacios y cómo manejar este espacio. Siguiente. Entonces, un poco para entender todo esto, cuál es el objeto de la reserva del medio silvestre. Tenemos que empezar diciendo que la reserva de medio silvestre es una figura que está en el ordenamiento jurídico venezolano desde hace muchísimos años. No es una figura nueva. A veces en son de broma suelo decir que esta figura desde el punto de vista jurídico nació el siglo pasado. Sin embargo, a pesar de tener tantos años de vigencia y de ser usada, porque sí ha sido usada, aunque no se ha explotado en todo su esplendor el, el contenido de esta herramienta, leyes que fueron promulgadas en el pasado reciente, como la ley de bosques y la ley de diversidad biológica, contemplan algunos principios que repotencian y redimensionan a la figura. Ahora, bajo esta perspectiva jurídica, ¿cuál es el objeto de la reserva? Bueno, el objeto de la reserva fundamentalmente es garantizar la continuidad de los procesos ecológicos que son esenciales y los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles de estos servicios ecosistémicos? Bueno, por ejemplo, la regulación hídrica, la captura de carbono, conservación de suelos, por mencionar algunos de ellos. También tiene por objeto proteger hábitats críticos para la reproducción, alimentación y refugio de fauna silvestre local, endémica o bajo alguna categoría de amenaza. La siguiente, por favor. Asimismo, frenar la fragmentación del paisaje mediante el establecimiento de zonas con cobertura vegetal natural que funjan como corredores biológicos. Y finalmente, y no menos importante, servir como área piloto para la investigación científica no extractiva, la restauración y la educación ambiental activa o pasiva. Entonces, fíjense cómo esta figura, eh, bajo la óptica jurídica, tiene una dimensión muy amplia que bien vale la pena explotarla y seguirla desarrollando con el apoyo de la parte técnica. La siguiente. ¿Cuál es el marco jurídico que orienta este manual? En principio, es necesario hablar de la Constitución, la Carta
fundacional que marca un antes y un después con respecto a los derechos ambientales en nuestro país, los cuales pasan a ser un objeto meramente aprovechable desde el punto de vista de recursos económicos a una visión biocentrista, ¿ok? En la que el ambiente es un sujeto de derecho. Entonces tenemos que desde el preámbulo constitucional en el que están señalados, por ejemplo, la obligación de cuidar el patrimonio común e irrenunciable ambiental, hasta el capítulo noveno que establece los derechos ambientales. Entonces, la Constitución en ese sentido, digamos, amplía incluso jurídicamente hablando el potencial que tiene esta figura. Luego, en desarrollo de los principios constitucionales, tenemos la Ley Orgánica del Ambiente que establece los principios generales de la materia y quizás valga la pena resaltar de manera particular que la gestión ambiental ya es concebida, se empieza a concebir como una responsabilidad solidaria entre el Estado y los particulares. Asimismo, la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica y la Ley de Bosques, que aunque tienen concepciones desde el punto de vista de recursos muy concretas, en la amplitud interpretativa que dan estas normas, están implícitas las funciones de la reserva como mecanismo mediante el cual se puede destinar y proteger y salvaguardar la diversidad biológica con todos sus componentes, la masa forestal con todos sus componentes. Finalmente, la estrella del manual la vamos a conseguir en el decreto 3022, que es un decreto del 27 de septiembre del año 93, que establece y regula la figura de la reserva de medio silvestre. Aunque a ustedes les parezca que el decreto es del año 93 y que del año 93 al presente ha pasado mucho tiempo y muchas normas se han actualizado, el decreto sigue vigente porque jurídicamente no ha sido derogado y todo lo contrario, las normas progresivas que se han ido publicando en materia ambiental con el correr de los años, lo que han hecho es darle un soporte técnico importante y valioso a esta figura. La siguiente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la reserva de medio silvestre? Aquí vamos a empezar a ver algunas cosas que son interesantes. Primero, la figura está concebida como una limitación administrativa, es decir, el Estado impone la obligación de preservar un espacio de la superficie total de un fondo productivo destinado a la protección del ambiente. El otro elemento clave de esta naturaleza jurídica es que la limitación impuesta desde el punto de vista administrativo corresponde a una acción que es exclusivamente responsabilidad del propietario del fondo. Es decir, es una limitación voluntaria que hace el particular, ¿ok? Donde éste conserva la propiedad de su fondo, conserva las actividades productivas que allí se realizan, pero en beneficio de la conservación de áreas de sensibilidad ambiental. Les pongo un ejemplo práctico para que comprendan esto. Nosotros tenemos una torta, nos invitan a un cumpleaños y necesitamos repartir una torta. La torta es mía. Entonces yo cuento cuántas personas somos. Bueno, somos 5 personas, pero de esas 5 personas yo recuerdo que le quiero llevar un pedacito de torta a mi mamá. Entonces yo divido la torta y reservo un espacio
de la torta, que es el de mi mamá. Yo sigo teniendo la torta, yo hago repartición de la torta, todos nos aprovechamos de la torta, pero yo conservo una porción de la misma. Entonces, lo mismo ocurre con la reserva de medio silvestre. Yo soy el propietario y yo lo que estoy diciendo es, en mi espacio, en mi fundo, en mi terreno, voy a destinar una porción del mismo para dedicarla a hacer conservación de recursos. Y ustedes estarán preguntándose, ¿y qué hay detrás de esta manifestación voluntaria? Vamos a ver qué hay detrás de la misma. Avancemos, por favor. Fíjense, al ser una declaración voluntaria, al ser una decisión del propietario, una vez que ese espacio es declarado como reserva de medio silvestre, ese espacio se mantiene inalterado, ¿ok? Es decir, no puede ser destinado a un uso diferente, ¿ok? No puede ser desnaturalizado ni siquiera por el propietario. ¿Por qué? Ah, bueno, no puede ser inalterado porque yo misma declaré ante la autoridad que ese espacio lo iba a dedicar a la conservación. Y ese espacio, que además, a los efectos de ser decretado como tal y de que sea respetado jurídicamente hablando, tiene un proceso que incluso se registra. Es decir, se le da validez ante otras autoridades en el registro civil, por ejemplo, a los efectos de que ese espacio resulte efectivamente conservado. Pero, ¿qué más tenemos? Avancemos, por favor. Tenemos que no es caprichoso el espacio que yo puedo o debo destinar a los efectos de la declaración de la reserva. Entonces, cuando nosotros revisamos el decreto 3022, nosotros vamos a conseguir cuáles son los lineamientos técnicos y, por supuesto, jurídicos, bajo los cuales el espacio puede ser segregado. Ahora, aquí hay un detalle interesante que ya lo había planteado el legislador en este decreto, y es que no importa el tamaño del fondo, no importa el tamaño del terreno, porque han sido consideradas porcentualmente unas cantidades que pueden ser adaptadas a cualquier tipo de espacio. ¿Ok? Es decir, hay un porcentaje de reserva que es obligatorio sobre las áreas con cobertura boscosa o con aptitudes forestales o conservacionistas. De manera de que si a usted le preocupa eh, el espacio, la superficie total del espacio y cómo conformar esta reserva de medio silvestre, el mismo decreto nos da la guía orientativa, que la vamos a ver en el siguiente cuadro. Fíjense, en el decreto está planteado tres niveles. Hay fundos que son pequeños, que son fundos que tienen máximo hasta 100 hectáreas, fundos medianos que abarcan de esas 101 hectáreas hasta 1000 hectáreas y fundos grandes que son mayor de 1001 hectáreas. Según esto, esta superficie, en los fundos pequeños, el porcentaje de reserva es del 10%. Es decir, de esas 100 hectáreas, usted puede decretar, usted puede solicitar la afectación a los efectos de la receta, de crear su reserva con un 10% del territorio. En el caso de los fondos medianos, el porcentaje es mayor, es del 15%, y en el caso de fondos grandes es del 20%. Pareciera que es mucho, pero a los efectos de la conservación, estos porcentajes realmente son bastante conservadores. No significa
que no se puedan decretar espacios mayores, pero dentro de la concepción del decreto del 3022, el legislador consideró estos porcentajes. Si nosotros comparamos estos porcentajes con esta misma figura que tiene réplicas, no solamente en el continente americano, en otros países, países de Europa y países incluso de Asia, nosotros vamos a percatarnos que la superficie que decretó el Estado para ser destinada a reserva de medios silvestres es bastante conservadora. Y aún siendo conservadora, representa un porcentaje total importante que suma a todos los espacios naturales que ya puedan preexistir. Avancemos hacia la otra. Entonces, teniendo claro el porcentaje de espacio que podemos destinar en nuestras propiedades para decretar la reserva, vamos a revisar un poquito bajo qué criterios nosotros podemos localizar esta reserva en nuestros espacios. ¿Qué priorizamos? ¿Cuáles son los criterios que usamos? Zonas de ribera y márgenes de agua. ¿Con qué objeto? Con el objeto de proteger las microcuencas e integrarse a las franjas marginales de protección de ríos y quebradas. Este criterio incluso es un criterio que se maneja desde el punto de vista de gestión de la ley de aguas, que es una ley también dentro del ordenamiento jurídico venezolano que es bastante reciente y le da importancia al acuífero no solamente como fuente principal y primordial para sostener actividades, sino que es, digamos que, la base fundamental o una de las bases fundamentales que permite y propicia la vida, la expansión de flora, de fauna y de otros servicios ambientales. ¿Qué otro criterio usamos? Usamos el criterio de áreas con cobertura vegetal prístina o bosques continuos. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto de evitar la fragmentación o manchas de vegetaciones densas, minimizando el efecto borde que éstas pueda causar. La siguiente, por favor. También usamos como criterios las zonas de altas pendientes o fragilidad de suelos, aquellos terrenos propensos a la erosión donde la actividad agrícola o ganadera intensiva es contraindicada. Corredores biológicos, que son porciones de terrenos que pueden colindar con reservas de fondos vecinos o incluso con áreas bajo régimen de administración especial establecidas por el propio Estado. ¿Cuáles de ellas? Bueno, por ejemplo, parques naturales, monumentos nacionales, refugios de fauna o flora, reservas de biosfera, por mencionar algunas de ellas. ¿Con qué objeto destinar estos espacios para fortalecer estos corredores biológicos natos? Bueno, con el objeto de maximizar la conexión ecológica que puede haber en los mismos. ¿Ok? Entonces, fíjense que los criterios que tenemos son criterios técnicos que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que documentar en nuestros espacios para poder llegar a la creación de esta reserva. La siguiente, por favor. Ahora, conociendo estos elementos, ¿cómo se establece la reserva propiamente dicho? Bueno, el procedimiento es, en principio, una solicitud que se hace ante la autoridad ambiental regional, es decir, solicitud que realiza el propietario ante la llamada UTE, que son las unidades territoriales de ecosocialismo del ministerio del mismo nombre. ¿Por qué se hace a nivel regional y no se hace a nivel nacional la solicitud?
Bueno, la solicitud se hace a nivel estadal porque el, es el punto más cercano que tiene esa persona que está interesada en convertir una parte de su fondo en un área para realizar conservación voluntaria. Entonces no tiene sentido que esa persona venga a Caracas. A esto hay que sumarle que los procesos de solicitud ante el ente ambiental actualmente se encuentran automatizados, lo que hace que este requerimiento sea bastante más sencillo. ¿Qué soporta la solicitud? Bueno, la solicitud va soportada por un estudio técnico que avala no solamente la titularidad de la tierra, sino que también da cuenta de las consideraciones ambientales que hay en ese espacio, el plan de manejo, que es importantísimo, cómo yo propietario voy a manejar ese espacio que estoy reservando. Es una decisión mía, estoy reservando como medio silvestre, ¿ok? Y dentro de ese plan de manejo, la, las consideraciones de la conservación de ese espacio. Esto es muy importante que se sepa y se conozca, porque tal como mencioné anteriormente, una vez que yo hago la solicitud y una vez que yo reservo ese espacio para crear la reserva de medio silvestre, yo no la puedo cambiar. Yo como propietario no la puedo cambiar. Y si en algún momento yo vendo mi espacio, vendo mi terreno, que es un derecho natural que puede tener cualquier propietario, el de disponer del bien, yo estoy vendiendo con ese espacio reservado para una actividad de conservación. Entonces, entre otras cosas, este procedimiento de la reserva de medio silvestre, como figura jurídica, como figura que está soportada por estudios y valoraciones técnicas, es importante que sean evaluadas por el propietario o los propietarios. ¿Por qué? Porque el destino conservacionista que se le va a dar a ese espacio va a marcar profundamente las actividades que a futuro se van a desarrollar en el mismo. Entonces tenemos que hacer una evaluación individual, una evaluación exhaustiva de cada espacio para que se pueda evaluar efectivamente la pertinencia de solicitar esta creación, esta afectación particular sobre este espacio. La siguiente. Ahora ustedes dirán, bueno, si yo estoy colocando unas limitaciones, me estoy autolimitando en el ejercicio incluso de mi derecho a la propiedad, ¿qué gano yo con esto? Bueno, usted puede ganar muchas cosas y entre las cosas que puede ganar cuando se hace conservación es, o son, mejor dicho, incentivos no económicos, también conocidos como incentivos sociales, que van desde el apoyo institucional, capacitaciones en proyectos técnicos ambientales, dirigidos a las comunidades y particulares que emprendan con acciones de restauración o conservación. Esto seguirá siendo un valor agregado importante, especialmente porque a veces el conocimiento ambiental no es no lo tenemos o no está en manos de una sola profesión. El conocimiento ambiental es muy amplio y es tan amplio que no solamente incluye la parte estrictamente técnica, formal de los estudios que se pueden realizar, sino que también incluye la variable sociocultural que es muy valiosa. Esas personas que a lo largo de la vida, la experiencia les ha dado el conocimiento en materia botánica, en materia de fauna,
y en tantas otras que resultan fundamentales y le dan el valor agregado a esta iniciativa. ¿Qué otros beneficios conseguimos a nivel legal? Bueno, acceso al sistema crediticio del Estado. Aquí de manera responsable debo señalar que si bien es cierto, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Diversidad Biológica eh, en sus textos dan la posibilidad, priorizan créditos para proyectos que conserven, destinados a la conservación de la diversidad, es una materia que hay que seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la visión que todavía persiste, que el ambiente solamente son recursos aprovechables. Esa concepción del recurso aprovechable debe evolucionar, debe cambiar y es el trabajo que hoy en día están haciendo ya desde hace bastante tiempo muchas personas que se han dedicado a la conservación. El hecho de hacer conservación no limita en lo absoluto el desarrollo de actividades económicas que son compatibles, si se hacen de manera sustentable, con el entorno. Otros beneficios, exoneraciones fiscales, que son importantes, las conseguimos en la ley de diversidad biológica, las conseguimos en la ley de bosque y las conseguimos incluso en leyes que son más cotidianas, como la ley de impuestos sobre la renta. Solamente que al no conocer a profundidad cómo funcionan estos mecanismos de exenciones parciales o totales de los créditos, tasas, impuestos o contribuciones en materia fiscal, pues pasan desapercibidos. Vale la pena resaltar que en el caso incluso de la exoneración fiscal que está contemplada en la ley de diversidad biológica, este, las iniciativas de conservación in situ o ex situ están exoneradas de impuestos nacionales y municipales. Sin embargo, como les digo, hay que abordar con un poco más de profundidad estos beneficios para que realmente la gente se aproveche, se beneficie de ellos. Finalmente, también como beneficios tenemos que mencionar los derechos compensatorios o pagos por servicios ambientales, figura que, aunque está consagrada en el ordenamiento jurídico, también es importante comenzar a exigirla y desarrollarla. Básicamente, los derechos compensatorios lo que establecen es explícitamente que la conservación de espacios naturales y servicios ambientales generados dan lugar a estas retribuciones económicas por parte del Ejecutivo. Y estas retribuciones pues están dirigidas no solamente a los propietarios que mantengan las condiciones de los espacios, sino también a las comunidades. Vale la pena mencionarle aquí en este punto específicamente que cuando hablamos de hacer conservación de manera voluntaria, de manera genérica, podemos hablar no solamente de los propietarios, también podemos hablar y debemos hablar de las comunidades que se organizan con el fin de hacer conservación. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una responsabilidad individual o colectiva, que es un aspecto incluso que constitucionalmente está profundamente marcado en el texto constitucional y en la vida y desarrollo jurídico-político de nuestro país. La siguiente. Finalmente, como recomendación general ante esta figura, hay que resaltar pues que la participación ciudadana en la gestión ambiental efectiva tiene que avanzar. Hay que solicitar al Estado el reconocimiento legal, ¿ok? Como motor fundamental para multiplicar las hectáreas protegidas en el país sin sobrecargar el presupuesto público. ¿Por qué hacemos esta recomendación?
Bueno, porque efectivamente la conservación es un problema de todos, ¿ok? Y podemos sumar, debemos sumar esos espacios protegidos para ampliar la protección general. No es suficiente, ya no solamente basta con tener parques nacionales u otras figuras de áreas bajo régimen de administración especial. Ahora, bien vale la pena que desde la perspectiva del particular, la conservación sume a la cogestión que como principio constitucional estamos nosotros llamados a realizar. De allí que el análisis de figuras como esta de la Reserva de Medio Silvestre, que tiene tantos años en el ordenamiento jurídico, haya sido reforzada por instrumentos legales, incluso de jerarquía superior, que han sido publicados en el pasado reciente. Siguiente. Finalmente, la reflexión a liderar la conservación ambiental mediante la gestión compartida debe ser vista como una oportunidad donde la participación ciudadana y la conservación voluntaria de la naturaleza se convierta realmente en progreso económico y bienestar sustentable para el país. Son conceptos que para nosotros siguen siendo nuevos, aunque han sido recogidos en la Constitución desde el año 2000, pero que en la medida que nosotros conozcamos los instrumentos, conozcamos la figura y transformemos esos mecanismos en acciones de gestión efectivo, en ese mismo sentido, nosotros iremos mejorando y progresando tal como lo establece el principio general impulsado desde la Constitución. Con esto doy cierre a la presentación del manual. Los voy a dejar enamorados con querer saber y conocer con más detalle la figura, la cual a partir de la próxima semana será debidamente divulgada en los medios electrónicos y redes sociales, tanto de Biodiven como de la red. Así que bueno, pendientes por esos medios a fin de que puedan tener acceso al instrumento, leerlo, comprenderlo y hacer, por supuesto, el feedback necesario para difundir no solamente la figura, sino incluso que desde las perspectivas individuales de cada quien, analizar la pertinencia de sumar a la gestión ambiental del país. Gracias. Bueno, Gracias, José Ramón. muchas gracias, Naye. Este, nada sino excelente la presentación. Realmente, eh, además de lo claro, pues genera también dudas y preguntas muy específicas. Eh, pero creo que el corazón de todo esto que estamos hablando hoy y conversando hoy, es la gestión ambiental compartida. Creo que eso es lo que tenemos que internalizar y desarrollar, ¿no? Cuando mencionaste la base legal y mencionaste desde la Constitución a las normas más específicas, recordé pues que también nosotros en la Red de Áreas Conservadas de Venezuela tenemos un documento fundacional que es la Declaración de Caracas de 2022 y que aunque no es una ley, ese documento recoge pues los lineamientos que nos guían para desarrollar esa gestión ambiental compartida desde la Red de Áreas Conservadas de Venezuela. Bueno, dicho eso, quiero abrir
Déjame ver si hay algunas preguntas por acá. Hay mensajes. No, no hay preguntas todavía. Pero bueno, por favor, si tienen alguna pregunta, háganlo en vivo, levanten la mano y les doy la palabra. Ok, tenemos hasta ahora 16 participantes. Bueno, en realidad 14, pues Anaya y yo somos dos. Rodolfo Castillo levantó la mano. Dime, Rodolfo. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, gracias Naye por esa charla tan interesante. Yo conocí un poco de esto hace tiempo atrás, porque en el 2003, 2004, yo cuando trabajé para Fudena, participé en la Comisión Nacional de Normas Técnicas y creo que en ese tiempo nos llegamos a conocer por allí, ¿no? No me acuerdo en qué pasillo nos llegamos a conocer, pero lo cierto es que en esa Comisión de Normas, Nacional de Normas Técnicas, yo lo voy a decir con nombre y apellido, la ministra era Annalise Osorio. Se estaban discutiendo muchas normas en general de diversos ámbitos y una de esas normas que se quería cambiar era justamente este decreto 3022. La tutela sobre esa discusión la llevaba la Dirección de Bosques y en aquel tiempo había como una buena disposición tanto el Ministerio, también la sociedad civil a través de FUDENE y otras instancias de, de modificar la norma como para actualizarla e incluso hasta introducir algunos conceptos interesantes que se manejan en otros países, como lo son las servidumbres ecológicas, incluir los conceptos de servicios ambientales o ecosistémicos. O sea, fue un trabajo interesante en aquel momento, pero sin embargo, bueno, hubo un cambio en la ministra y las cosas, las políticas también cambiaron en el país, ¿no? Las políticas nacionales. Y una de ellas tenía que ver con el tema de las tierras, ¿no? Porque ya estaba en aquel momento muy en boga lo que eran las expropiaciones de tierras agrícolas, de terrenos agrícolas, ¿no? Por temas que quizá ya no hace falta recordar mucho sobre eso, ¿no? Pero el momento político, digamos, fue muy en contra de la implementación de ese decreto e incluso de la reforma de ese decreto como para actualizarlo a esos otros conceptos que yo mencionaba, ¿no? Eh, Tengo ya mucho tiempo ya fuera de Venezuela pues, estoy viviendo en Chile hace 8 años, pero no sé cómo está ahorita el momento eh, político, que a fin de cuentas eso tiene mucha incidencia en la implementación de esto, porque choca con unas líneas programáticas e ideológicas que no van en sintonía pues con de lo que es la producción agrícola y la conservación. Entonces, no sé cómo estará ese panorama hoy en día, si hay una visión favorable a esta implementación, si las UTEC realmente están recibiendo solicitudes, si hay alguna declarada hasta ahora, que como sería también interesante saber si hay alguna declarada. Yo alguna vez, cuando trabajé, hice un proyecto con la gente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, ellos me comentaron que ellos tenían un decreto sobre la Estación Biológica de los Llanos, o habían reservado justamente un área, el área de la estación bajo este fundamento de este decreto, ¿no? Pero nunca llegué a ver si era un registro, si estaba legalizado o no, no sé, ¿no? Pero quisiera justamente eso, saber si hay algo que en la práctica se esté haciendo al respecto, si alguno de los que realizan actualmente conservación privada en el país se han acogido efectivamente a este decreto. Tenemos muchos ejemplos, de hecho, que hay invitados de propietarios o de gente vinculada a tierras agrícolas que implementan conservación en sus tierras, pero no sé si ellos se están acogiendo a esto. Quisiera que nos hablara esa parte de esos ejemplos, si los hay en el país. Sí, claro, Rodolfo. Bien interesante tu pregunta porque justamente, fíjense, un poco la génesis, o mejor dicho, un poco no, la génesis de la Reserva de Medio Silvestre tiene una naturaleza que es eminentemente productiva. Cuando uno revisa el decreto 3022, tú te das cuenta que el planteamiento del decreto apunta
a dos vertientes. La primera de ellas, eminentemente forestal. Y desde la perspectiva forestal, entonces la reserva se crea con el objeto de tener un área, de tener un espacio que está destinado específicamente como reserva y protección del banco de germoplasma que da origen posteriormente a nuestra reserva. Y eso es un fin eminentemente productivo. El aspecto forestal, estrechamente hablando, es un aspecto que involucra dos cosas. Por una parte, conservación, que tiene que ver con la sanidad de las especies, pero ¿con qué fin? Con un fin productivo. Reserva forestal es un fin productivo. El otro aspecto que cubre el decreto 3022 es la posibilidad que el particular, también desde el punto de vista forestal, ¿ok?, destine ese espacio ya no solamente a fines forestales, sino también a fines ambientales y de conservación en general. ¿Y por qué hago esta referencia? Bueno, hago esta referencia porque hay varios casos de particulares que tienen sus reservas decretadas. Y quizás voy a solamente hacer mención de uno que puede resultar no solamente interesante y curioso, sino que resulta un ejemplo maravilloso para ilustrar esta, esta bondad de la reserva de medio silvestre. Y es el caso de la empresa de Forza, que tiene una reserva de medio silvestre decretada desde hace bastante tiempo y la cual es un ejemplo fantástico de el uso de la materialización de la figura que se salió del decreto y ahora usted puede ver resultados en vivo y directo. Entonces, tenemos figuras de reservas de medios silvestres declaradas en el país. Sí, sí las tenemos. ¿Las están evacuando las UTEC actualmente? Sí, las están evacuando actualmente. ¿Ok? Entonces, fíjense que es interesante, no es una figura muerta. En el devenir de esta investigación ocurrieron varias cosas interesantes que tú mencionaste. La necesidad en general de actualizar parte del ordenamiento jurídico venezolano no es desconocida, porque si algo cambia y debe cambiar con frecuencia, son las normas. ¿Y por qué las normas deben cambiar? Bueno, las normas deben cambiar porque la dinámica social avanza, evoluciona y con ella también avanza y evoluciona las técnicas, los conocimientos científicos. Entonces necesitamos actualizar las normas. ¿Es un proceso lento? Sí, es un proceso bastante lento, pero yo desde las perspectivas jurídicas estoy convencida que hoy en día, con los postulados de la responsabilidad en la cogestión de la gobernabilidad que nace en la Constitución, nosotros ahora somos responsables, nosotros como ciudadanos somos responsables de impulsar todos esos cambios. Es decir, ya la carga no es solamente del Estado, sino que nosotros tenemos que ejercer desde el conocimiento las presiones correspondientes que lleven a obtener las mejoras que nosotros necesitamos. Y las necesitamos no solamente porque queremos que las cosas sean mejores, las necesitamos porque incluso en el mismo ordenamiento jurídico están consagrados los principios generales de obligaciones y responsabilidades que tiene el Estado. ¿Qué puede estar haciendo falta? Que la ciudadanía también ejerza su cuota de poder, y este es un poder que es político ciudadano, en el que se le reclame al Estado, en el que se le exija al Estado llevarnos, ¿ok?, en igualdad de condiciones, reconocimiento, respeto, etcétera, a las figuras que están en el ordenamiento jurídico de manera natural. Gracias, Naye, gracias, Rodolfo. Le vamos a dar la palabra a Jacqueline Acosta de Imparques Bolívar.
Adelante, Jacqueline. Hola, buenos días, saludos cordiales a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de presenciar esta clase magistral, por llamarlo así. La duda que tengo, conocía el término, lo había escuchado, pero bueno, nosotros estamos más enfocados en el espacio de áreas protegidas, pues parques nacionales y monumentos naturales. Pero me causa ruido, o la duda que tengo es que al ser decretadas estas reservas de medio silvestre, las mismas pudieran conformar corredores ecológicos en esos mal llamados parches que tenemos entre ciertas áreas protegidas, pudieran formar parte de esos parches que no tienen una figura como tal legal de protección, pero que pudieran convertirse bajo este nombre de reserva de medio silvestre. Y también si sería posible, en el caso por lo menos nosotros aquí, muy particularmente el tema de la zona norte del Parque Nacional Caura, como saben es mayormente de aprovechamiento agrícola. Y entonces formar esa red de áreas conservadas que ustedes mencionan en esa parte norte, fuera del Parque Nacional Caura, todo lo que conforma la zona de amortiguación, de manera de que funcione para frenar la expansión de la frontera agrícola que tenemos allí. No sé, ¿serviría en este caso esta figura de reserva de medio silvestre? En esos dos casos, pudiera formar parte de corredores ecológicos que tenemos entre diversas áreas protegidas y también pudiera funcionar como parte de la zona de amortiguación de un área. ¿Listo? Sí, adelante, nadie. Yo iba a Sí. hacer un comentario, pero adelante usted. Ok, vamos por parte, Jacqueline. ¿Pueden servir como corredores? Sí, sí pueden servir. Punto y aparte. ¿Por qué punto y aparte? Bueno, tenemos que analizar cuando tú te refieres a áreas o a espacios mal llamados parques. Bueno, aquí hay un tema importante que quiero dejar, o sea, que quiero poner en claro, ¿no? Cuando tú revisas el decreto 3022, ¿ok? El decreto no se limita solamente a los particulares. Es decir, el decreto plantea la posibilidad que sean los particulares e incluso el mismo Estado el que solicite la creación de una reserva de medio silvestre. Entonces, fíjate que aquí ahora ampliamos el panorama. Ya no es solamente el particular que está interesado de manera autónoma en hacer conservación. El Estado, otros niveles del Estado que no sea el nacional, también pueden estar interesados. ¿Por qué hago la distinción? Bueno, hago la distinción por lo siguiente. De manera natural, el Estado venezolano a lo largo de los años ha mantenido una política proambiente. ¿Y por qué ha mantenido una política proambiente? Bueno, ha mantenido una política proambiente porque a lo largo de los años, desde la década de los 70 para acá, e incluso antes en materia internacional, se ha dedicado a crear parques nacionales y diversas áreas y figuras que conforman la conocida por todos áreas bajo régimen de administración especial. Aunque, y hago la aclaratoria, no todas las áreas bajo régimen de administración especial tienen exclusivamente una finalidad ambiental, ¿ok? Pero el Estado ha sido, desde la perspectiva de la ordenación del territorio, ha sido prolífico en esta creación. Con las reservas de medio silvestre, entonces, si tienes la posibilidad como Estado y tienes la posibilidad como particular en declarar la reserva, pues fantástico. Lo que hay es que hacer la investigación de qué es lo que tenemos, cuáles son los recursos que tenemos y cuál es el espacio que desde el punto de vista ambiental nosotros queremos no solamente conservar, sino probablemente, tal como tú señalas, que tienes al Parque Caura, digamos, colindante con algunos de estos espacios,
¿cómo hacemos esa conexión de ese corredor biológico? Entonces, conocidos esos elementos, esta figura para usted es una herramienta útil con fines conservacionistas. ¿Hacia dónde debe apuntar parte de la responsabilidad o parte de la función que se tiene desde la perspectiva del funcionario? Hay un componente de educación ambiental fuerte que tenemos que seguir trabajando, que hay que seguir difundiendo para que esas comunidades con esas actividades de expansión de la frontera agrícola puedan comprender estas bondades y se puedan insertar en estas iniciativas. ¿Y por qué hay que seguirlo difundiendo? Porque creo que no se conoce. Y usted no puede amar, usted no puede proteger lo que usted no conoce. Entonces, esa estructura mental monoproductiva de estos sectores, bueno, hay que enriquecerla con el abanico de posibilidades que están incluidas en el ordenamiento jurídico y comenzarlas a materializar. No va a ser una tarea fácil, probablemente no lo sea. ¿Va a tomar tiempo? Es probable que tome tiempo porque la sensibilización no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que con técnicas y con profesionales que se han dedicado a esa área social, con la experiencia que puedan acumular, incluyendo incluso iniciativas desde organizaciones internacionales, hay que empezarla a hacer para poder ver los frutos de ella. Entonces, sí te sirve, en ambos casos, sí te sirve la figura para alcanzar un fin proteccionista ambiental. Gracias, Anaya. Chévere, profesora, muchísimas gracias. Eh, Le voy a dar la palabra, bueno, antes de dar la palabra al próximo que la solicitó, yo quería comentarles que, bueno, dentro de la red de áreas conservadas, eh, las áreas conservadas son iniciativas voluntarias de conservación. Eso depende del dueño o el gestor de la propiedad o de ese predio de querer hacer y registrarse en la red como un miembro, ¿no? Y eso implica pues una serie de compromisos que hay que hacer. Así como Anaye mencionó a la empresa de Forza, que es miembro de la red, eh, nosotros también, dentro de la red está la Estación Biológica de los Llanos de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, que también tiene la figura de reserva de medio silvestre. Y dentro de todo esto, pues, así como la red de áreas conservadas de Venezuela es un proceso en evolución, a medida que vamos avanzando, vamos mejorando ciertos aspectos y ciertas cosas de la logística, de la coordinación y de la manera como cómo participar. También, pues yo pienso que así como mencionó Manaye, las leyes es necesario que vayan siendo actualizadas, ¿no? Revisadas y actualizadas. La figura de reserva de medio silvestre surgió como algo salido del desarrollo forestal y en términos de producción. Y bueno, pues ya no es solamente la producción, sino es la conservación. Entonces, de esa manera, pues va a ir eh, evolucionando. Tenemos dos personas más. Jesús Fernando Araujo había levantado la mano. ¿Estás todavía, profesor Fernando? Hola, buenos días, José Ramón. Sí, Bienvenido. buenos días a la profesora Feliz Naye. día. Muy buena su presentación. Bueno, la pregunta que tenía en parte la aclaró con la inquietud de Rodolfo. Era más o menos lo mismo de comentar un poco sobre experiencias previas.
ya que lo veo para el mediano plazo de todo esto que tenemos que trabajar en Venezuela, en áreas del fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales. Veo esta figura muy importante, más, ya más que una pregunta, un comentario, para todo este eje del Orinoco que ha sido afectado a lo largo de los años por desarrollos industriales, tanto en la faja petrolífera al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, como al norte del estado Bolívar, parte de Amazonas. Entonces, bueno, todos esos fondos que hay allí, que efectivamente todavía hay algunos espacios con muestras representativas de ecosistemas, algunos bosques con buen estado de conservación, se adaptan perfectamente a esta idea. Entonces, bueno, más que todo, yo creo que por allí debería ir también el impulso, la divulgación de esta figura de reserva de medio silvestre para que se constituya en un mediano plazo en ABRAES que configuren los corredores ecológicos con los parques nacionales que tenemos en la zona u otras áreas. Por ejemplo, está también el bosque de Uberito con sus ventajas y desventajas, pero que también pudiese aplicar dentro de estos criterios para evitar esto de el efecto de borde dentro de estos bosques que se quieren conservar. Tenía una pregunta muy precisa, profesora Anaye. Según su experiencia, es muy tedioso el tema de la promoción legal o digamos el procedimiento legal para elevar a ABRAE esta figura. Me explico. Tiene que revisar la cartografía, el Instituto Geográfico y todo el elemento jurídico, me imagino que la unidad jurídica del Ministerio de Ecosocialismo. Si es así, según su experiencia, ¿lo ve posible, factible en este momento que un procedimiento de esto tenga curso o pues también hace falta más divulgación dentro de las mismas instituciones? Gracias. Bueno, Fernando, mira, bien interesante tu reflexión y tu pregunta. Voy con la reflexión. Eh, Ciertamente la figura hay que conocer, sin duda alguna, eh, lo que se tiene, que hay que conocer el catálogo, no solamente el catálogo jurídico, el catálogo técnico, hay que conocerlo, porque si no lo conoces, pues estás perdiendo una parte importante de conocimientos que pueden ser útiles. Entonces, por ese lado, digamos, bien valioso el comentario. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, eh, es importantísimo que uno conozca su espacio y no solamente que lo conozca, sino que documentes lo que tienes en el espacio. ¿Y cómo se hace esa documentación del espacio? Bueno, esa documentación del espacio se hace efectivamente a través de levantamiento de información que tiene un carácter que es técnico. Saber, por ejemplo, la titularidad del espacio, cuánto tengo, cuáles son mis límites, cuáles son los recursos que dispongo, ¿ok? ¿Dónde estoy ubicada geográficamente? Son aspectos que suman y enriquecen la propuesta de creación de la reserva. Ese pajarito que me llamó la atención, esa flor que solamente sale aquí, ese árbol que florea en esta zona, ese curso de agua, o sea, esos valores yo los tengo que conocer y esos valores tú los puedes expresar desde el punto de vista técnico con el estudio correspondiente. Que aquí quiero hacer también digamos, dejar algo en el tapete. Y es que cuando yo digo que uno de los objetivos de la reserva es que su espacio funcione como
un espacio que propicie la investigación, que propicie el conocimiento técnico científico para respaldar las actividades. Bueno, hay que convertir el espacio en ese laboratorio para las academias y para las instituciones que investiguen, que conozcan lo que nosotros tenemos allí. Y es lo que le da justamente parte del valor que esto tiene. Si nosotros tenemos compilada toda esa información, tenemos esa claridad, eso es lo que va a revisar el ministerio. Eso es lo que va a revisar la autoridad reguladora. Y es importante que eso quede claro porque la declaratoria, aunque ustedes no lo crean o lo desconozcan, porque al final tampoco tendrías por qué saber en detalles quiénes son todos los propietarios que a diario prácticamente le solicitan al ministerio crear este tipo de reservas, pero todas empiezan por allí, con recabar la información técnica básica que le permite al mismo Estado aprobar ese espacio que está siendo declarado como tal. ¿Ok? Y quiero agregar incluso un detalle que no es banal. Creo que todos los presentes en línea saben, conocen y han escuchado hablar del sistema de ABRAES, ¿sí? A uno dice aquí ABRAES y todo el mundo sabe a qué se está haciendo referencia. Pero quiero que reflexionen un segundo en lo siguiente. El sistema de ABRAE es responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado es el que está obligado a declarar como en efecto ha ampliado el criterio de las áreas bajo régimen de administración especial que originalmente estaban consagradas en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Sin embargo, hoy en día sabemos que existen otras ABRAES que han sido declaradas en el pasado reciente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando es de áreas de conservación, ya no responsabilidad del Estado, sino responsabilidad de un particular. Y eso es quizás lo interesante de esto, porque aquí la obligación de conservación la está asumiendo directamente ese particular que decide crear en su espacio un área destinada a la conservación. Yo soy el responsable de su cuidado, yo soy el responsable de su mantenimiento, yo soy el responsable de ese espacio. Entonces, es interesante porque ciertamente esto va a ampliar la concepción que nosotros tenemos del sistema de ABRAE, que en el mediano o largo plazo dejará de ser exclusivamente responsabilidad del Estado para incorporar también la variable de la cogestión en manos de los particulares. Entonces tendremos un sistema más amplio y tendremos un sistema, ¿por qué no?, mucho más rico desde el punto de vista de la diversidad. Muchas gracias, Anaye y profesor Jesús. Vamos a darle la palabra a Andrés González Serrano. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar yo. Yo soy Dafna Vitrán, esposa de Andrés. Soy originariamente de Chile, actualmente estamos viviendo en Panamá, pero bueno, ahora estamos en Venezuela. Andrés es venezolano, yo soy chilena. Y bueno, pensando en estos temas, yo trabajo en Chile hace muchos años en temáticas relacionadas con la conservación. Y en ese sentido tenía una duda, porque en Chile existe una figura muy similar, nueva, el derecho real de conservación se llama, que también es la iniciativa privada respecto de la conservación, que se registra, digamos, en el sistema público o a través del Estado. Pero en ese caso existe una figura de un tercero que se llama el garante de conservación, que suele ser una ONG o algún
alguna entidad neutral, por así decirlo, no relacionada con el Estado ni con el privado propiamente tal, que es quien hace el seguimiento y hace como los reportes de seguimiento que dan fe de que aquella promesa del privado de conservar se está cumpliendo en el tiempo. Entonces tenía la duda de si esta legislación considera algún tipo de figura como de, no es realmente una fiscalización, pero sí como una garantía de que se está llevando a cabo aquello comprometido por el propietario al generar esta área como de conservación. Eso, muchas gracias. Ok, bien interesante tu pregunta porque los mecanismos, bueno, primero, el decreto 3022 no contempla un mecanismo tan especialmente específico para hacer fiscalización. La fiscalización está delegada, en principio, en la autoridad reguladora y esa autoridad reguladora sigue siendo el antiguo Ministerio del Ambiente, hoy Ministerio de Ecosocialismo, en representación de sus unidades territoriales ecosocialistas. Es decir, la carga de la supervisión, seguimiento y control de la creación de la reserva es responsabilidad del Estado. ¿Ok? ¿Eso está mal? Bueno, yo creo que no está mal del todo, porque el Estado siempre debe conservar, digamos, su función. De hecho, es una función natural de él ser fiscalizador. Pero también vuelvo a poner un punto y aparte. Y el punto y aparte es que exista la posibilidad a través de una figura de un tercero, como es el caso, por ejemplo, de Chile que acabas de exponer, pero que exista la posibilidad que a través de otras figuras, un garante, una fianza o cualquier otro mecanismo de control, este, se haga o se implemente, va a depender en buena medida de la necesidad que surja de el colectivo que está interesado en hacer conservación. Porque aunque estas iniciativas desde el punto de vista legal están allí en blanco y negro, fíjense, estamos hablando de un decreto del siglo pasado tratando de materializarlo en este siglo, tratando de materializarlo en el 2026, donde tenemos un sistema jurídico que ha evolucionado, donde tenemos un sistema político que también está en constante cambio y en constante evolución. Hace rato, por ejemplo, Rodolfo mencionaba un momento crítico que se vivió en el país con respecto a las ocupaciones ilegales y el daño que hicieron estas ocupaciones a nivel de afectaciones ambientales. Hemos superado en alguna medida estas presiones y las estamos transformando en otras realidades, donde hay que reconocer, por ejemplo, un trabajo sostenido que han realizado muchos particulares y que incluso muchos de esos particulares hoy en día están reunidos, están en red como la red de áreas conservadas privadas. ¿Ok? Entonces ha sido un trabajo progresivo. Uno conversa con la gente, con algunas de las personas que forman parte de la red y todavía hoy en día mantienen luchas diarias por seguir los procesos de educación y de sensibilización en comunidades que tradicionalmente han sido extractivas, que tradicionalmente han sido, impactan el ambiente sin ningún tipo de criterio. Entonces, ya se empezó a recorrer ese camino y lo que hay es que efectivamente profundizar. Sería genial que en efecto en el corto mediano plazo surja esa posibilidad desde el punto de vista del reconocimiento, de tener figuras que nos puedan ayudar a garantizar el cumplimiento de la obligación. Pero mientras tanto, solamente tienes mi palabra como propietario, como interesado exclusivamente en
hacer conservación, que además la considero bien valiosa porque no es sencillo, no es sencillo autoimponerse una limitación tan valiosa como la de conservar el ambiente y mantener ese espacio conservado, mientras el resto del espacio, que es mío también, lo puedo dedicar a cualquier actividad productiva. Muchas gracias, Anaye. Vamos con la pregunta de intervención de Natalia Ceballos Mago. Buenos días, bueno, muchísimas gracias, José Ramón, por coordinar esta presentación, Anaya, por tu presentación, excelente, muchísimas gracias. Y como retomando algunos de los puntos que ya mencionaron, particularmente lo último que estabas diciendo, Naye, tengo dos preguntas. La última relacionada con ese último punto y la curiosidad de si la información si tenemos acceso a la información de cuántas reservas existen en este momento. Me parecería interesante ver cuántas existen, incluso por región, porque eso podría facilitar la comunicación entre las áreas conservadas los que pertenecen a la red de áreas conservadas, que pudieran tener la curiosidad de conocer una reserva que esté cerca de su territorio y conocer la experiencia que han tenido en esos lugares. Y la curiosidad entonces iba de cuántas son, cuáles son, dónde están, y también saber su experiencia con respecto a cómo has planteado sus responsabilidades, pero también los beneficios que mencionaste. Entonces, saber si algunas llegaron a tener acceso a esos beneficios y cómo ocurrió y cómo fue la experiencia. Eh, También temporalmente, porque estamos hablando de 1993. Sospecho que tuvimos varias esos primeros años y tal vez luego disminuyó el número de reservas que fue declarada. Eso también me causó curiosidad de cómo fue el manejo en los primeros años y cómo cambió ese manejo en los años siguientes más cercanos. Entonces la primera pregunta es eso, como qué sabemos hasta ahora y lo que no sabemos y esos registros, si tenemos acceso a esos registros como para organizarlo en este momento. Y la segunda pregunta era, como también ustedes han mencionado, pues las leyes van cambiando. Me gusta mucho la idea de revisar nuestro marco jurídico, obviamente, y ver qué tenemos, entenderlo muy bien para como no llegar con una figura nueva, sino aprovecharnos de lo que ya existe y modificarlo en lo que sea necesario. Y entonces eso me hizo pensar en las OMEC, las áreas, las otras medidas efectivas de conservación. Y la pregunta específica sería como si lo que se conoce en este momento de las OMEC y lo que se conoce de las reservas de medio silvestre, si los términos de las dos podrían ser aceptadas. Digamos, lo que tenemos en Venezuela como reservas de medio silvestre podría ser reconocido como una OMEC a nivel internacional. Ok, Muchísimas gracias. voy de atrás para adelante, Natalia. Eh, Indícame, por favor, desglósame el significado de las OME. Sí, lo tengo aquí abierto para no. Ok, son otras medidas efectivas de conservación basadas en área. Ok, Es o- una figura de de Naciones Unidas, ok. de la Convención de Diversidad Biológica. Sí, sí, ok, fíjate algo. La pregunta, ¿la reserva de medio silvestre puede ser considerada una OME? Sí, sí puede ser considerada una OME. Ok. ¿Es la única? Estoy segurísima que no. Ok. Pero en términos actuales es la que tenemos en nuestro país. Hay que trabajarla un poco más para redimensionar el alcance de la reserva. Sí, hay que trabajarlo un poco más. ¿Por qué? Porque como estoy señalando y como también señaló Rodolfo cuando hizo su intervención, tenemos normas que, aunque son antiguas, siguen vigentes y son la referencia
de un modo de actuar que el Estado venezolano impuso, ¿ok? Siglo pasado, año 93, creación de la Reserva de Medio Silvestre. Presente, siglo presente, año 2026, seguimos usando la figura, pero ahora tenemos, incluso la alimentamos con otras demandas legales que son importantes. Ley de bosques, ley de diversidad biológica, constitución, etcétera. Sería ideal tener toda esa actualización en un solo instrumento, sin duda alguna, donde incluso se puedan establecer otros mecanismos que puedan ser identificados para darle fortaleza y darle solidez no solamente a la figura, sino generar la confianza mutua de la cogestión, que el particular sepa qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer y tenga un Estado que reconozca esta iniciativa. ¿Por qué? Porque yo la convertí en una política de Estado. ¿A través de qué? A través de la promulgación de un instrumento jurídico, que probablemente tendrá que cambiar en algún momento en el futuro, pero ya está establecido. Entonces, en ese sentido, las reservas de medio silvestre sí formarían parte, entran o están dentro de ese catálogo de otras medidas, que es incluso una figura proviniendo de entes internacionales, es una figura amplia en la que hay cabida de muchas cosas. Recuerden ustedes algo también interesante. El sistema internacional propone, por ejemplo, este tipo de nombres, pero cada estado le pone el nombre y apellido que considere y que evalúe en un momento determinado a la figura. Y lo que tenemos que casar nosotros entonces es ese nombre y apellido con el objeto general orientativo que ofrece el marco jurídico internacional. Entonces, por ese lado, tenemos eso. Por el otro lado, tu primera pregunta está orientada a saber si está disponible el catálogo de personas que han constituido reservas de medio silvestre y responsablemente, bueno, hay que decir que no. ¿Y por qué no? Solamente conocemos las reservas que de manera voluntaria se han sumado, por ejemplo, a iniciativas como la RAD para poder difundir, digamos, las bondades de estas declaratorias. Pero tenemos un universo bastante grande, sobre todo en el área forestal productiva, en la que el trámite es un trámite que es personal y particular y esa data no está, digamos, no está en ninguna base de datos de tipo público ni nada por el estilo. Quizás una manera de saber sobre los resultados de las iniciativas sea efectivamente hacer contacto, conversar, bien a través de la RAC o bien a través de manera directa, por ejemplo, con algunos casos como los que hemos mencionado, el caso de Forza, el caso de Estación de los Llanos, para conocer sus experiencias con respecto al proceso que han seguido ellas. Fíjense que son dos categorías diferentes, al proceso que ellas han seguido para declarar sus reservas de medio silvestre y cuál ha sido su experiencia en general una vez que el decreto ha sido aprobado. Ese sería quizás uno de los mecanismos. Y por qué no, pues también aspirar a que se pueda conocer de manera pública quiénes son las personas que, aunque no tengan la intención expresa de hacer conservación voluntaria, pero que por necesidades productivas, la ley y la norma les impone hacer la declaratoria de la reserva, se puedan conocer. No veo que sea, José Ramón, yo no sé si tú sobre ese particular puedas apoyar o hacer algún tipo de comentario sobre
sobre cómo llegar a los integrantes para que puedan compartir esa experiencia tan interesante, pues. Sí, estamos en eso. Dentro de la red, como yo dije antes, es un proceso en evolución y bueno, estamos organizando esto. eh, es un trabajo en evolución y continuo. Quiero agradecer a Natalia la- las preguntas y a todos los participantes. Ya tenemos hora y media de reunión. Creo que ha sido muy valioso los aportes de todos y eh, eso es lo que tenemos, ¿no? Como decimos en Venezuela, eso es lo que hay. Y con eso nos toca trabajar, ¿no? Queda mucho trabajo por hacer, obviamente, y la única manera de echar para adelante es que cada uno haga su trabajo. No hay otra. Entonces, creo que en nombre de la red de áreas conservadas, les agradezco a todos por su participación y ahí los invitamos a conocer más sobre la red de áreas conservadas de Venezuela a través de nuestras redes sociales, tanto en eh, Instagram, que es nuestra principal. Todavía estamos desarrollando todavía un portal web que no está listo, y a través de el Linktree que está en la, en el Instagram, donde pueden tener acceso a todos los documentos, incluyendo el manual de reserva de medio silvestre, que próximamente estará disponible para que lo puedan revisar eh, eh, en su versión en PDF, ¿no? Y bueno, Anaye, muchas gracias, Bueno, doctora. Realmente excelente su presentación y eso es un aporte eh, bien importante para la red de áreas, no solamente para la red de áreas conservadas de Venezuela, sino para toda la comunidad conservacionista del país y de Latinoamérica también. sí, bueno, gracias de verdad a todos, gracias al trabajo que estás haciendo, al trabajo del proyecto pues que se ha impulsado desde Biodiven por darme incluso a mí la oportunidad desde el punto de vista profesional de volver sobre un tema que a veces es un poquito escabroso, que es el tema jurídico. A veces nos acercamos a lo jurídico como desde el punto de vista de traba, desde el punto de vista prácticamente que de lo imposible. Pero tenemos un ordenamiento jurídico que es bastante amplio, un ordenamiento jurídico ambiental que es súper rico y que ha sido, también jurídicamente hablando, poco explotado y poco analizado. Entonces, cuando hacemos estos trabajos y tenemos la oportunidad de compartirlo con otras personas, pues sin duda alguna la visión cambia, siempre deja un halo de inquietud, sobre todo con el no abogado, de ver las normas y ver el ordenamiento jurídico desde otra perspectiva. Y creo que eso es valioso y eso no lo podemos perder. No podemos perder la oportunidad maravillosa que se tiene de que hoy parte de la responsabilidad de, de hacer conservación y de propiciar, de impulsar cambios, está en manos nuestras. Entonces, de verdad que agradecida por sus preguntas, por las inquietudes, por los aportes y pues seguramente nos estaremos viendo. Los invito a que a partir de la próxima semana, cuando esté disponible el manual, lo lean, lo revisen, lo comenten y sé que vamos a tener un buen feedback sobre el instrumento y sus utilidades. De verdad, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.